Buenas tardes. Vamos a evaluar la parte de arterias de pelvis y el segmento de vísceras. Tenemos que acabar con recto, pero antes de ir y terminar con la parte de recto, vamos a ver un video que corresponde a la descripción arterial. Entonces vamos a visualizar esta imagen donde vamos a correlacionar todo lo aprendido en una pieza anatómica. Bueno, vayan colocando nombre y grupo mientras alista la imagen. Coloquen nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Vayan colocando nombre y grupo en esta correlación. Nombre y grupo, nombre y grupo. Antes de continuar, lo que vamos a hacer es ver dos videos. Escobar, tengo audio de retorno. Sí, Doc. Muy bien, se visualiza la pantalla. Escobar. Sí, Doc. Sí, doctor. Ya, gracias, muy amables ambos. Acá tengo la parte de peritoneo, en esto que representa la cavidad pélvica. Y por debajo de la porción de peritoneo, que lo he marcado con rojo, voy a tener la porción de la fascia pélvica. Lo que se va a realizar ahora, si nosotros estamos entendiendo que esto que está brillando acá es parte de la hoja de peritoneo, y justo por debajo está la fascia pélvica en su hoja parietal y visceral. Lo que vamos a hacer ahora es propiamente ver las ramas de la arteria ilíaca interna y vamos a dar la característica de cortar el audio de esta imagen. Ya. Entonces ahí vamos a hacer nuestra propia descripción de este segmento, mostrando cómo la arteria ilíaca interna tiene esta característica de distribución. Acá está la ilíaca externa, esta es la ilíaca externa, esta es propiamente la ilíaca interna, ¿bien? Y esta arteria ilíaca interna da la más gruesa, hemos dicho, la glútea superior. Otra rama, la glútea inferior, pero la glútea inferior es una división anterior. Otra ramita, la arteria pudende interna. Otra ramita, la arteria obturatriz, que va hasta el foramen obturador. Ahí está la arteria obturatriz. Otra ramita, la arteria umbilical. Umbilical, ahí está la arteria umbilical. Entonces esas son las ramas anteriores en la porción pélvica. Tengo que retirar peritoneo. Tengo que retirar las características de la fascia pélvica. Acá muestra cómo las características de la umbilical dan las ramas superiores, las vesicales superiores, tanto en varones como en mujeres. Y acá una ramita individual independiente es la vesical inferior, que está faltando en la pieza, justamente, o ha debido ser seccionada al momento de retirar vejiga, ¿no? Otra ramita que tiene la ilíaca interna, no se olviden que es la rectal media, porque la rectal inferior es rama de la pudenda interna. Y justo hablando de la pudenda, lo que hace en esta imagen es describir el trayecto de la pudenda. Va por detrás de este que es mi ligamento sacrotuberoso y justamente va a voltear la imagen para describir el trayecto de la pudenda. Sale por el foramen isquiático mayor y vuelve a ingresar por el foramen isquiático menor. Entonces, si nosotros hacemos la correlación, vamos a poder ver en la parte posterior, esta es la pudenda. Ahí está la pudenda. Ahí si nosotros la trazamos, y la está trazando con la flecha, es la pudenda interna, que va por detrás del ligamento o anteriormente el ligamento sacrotuberoso, que es este es el ligamento sacrotuberoso, y por encima del sacroespinoso.
Entonces va justo, este es el piriforme, aquí está el músculo piriforme, piriforme. Y justo la pudenda lo que hace es salir por el foramen ciático debajo del piriforme y volver a ingresar por el foramen obturador o por el foramen isquiático menor. ¿Sí? Esa es una de las características que vamos a mencionar ahora. Vamos a mencionar otra característica. Si nosotros vemos la pieza cadavérica del sexo femenino, podemos acotar algunos conceptos más. ¿Cuáles conceptos vamos a acotar si vemos la pieza de disección femenina? Lo que no se ha mostrado hasta ahora es la arteria uterina. La anterior pelvis correspondía a una pieza masculina. Vayamos con una pieza femenina. En la pieza femenina voy a reconocer primero, esto representa la porción de colon sigmoideo. Acá está recto por si acaso. Si entendemos, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Esta es la parte anterior. ¿A qué se refiere? Con que esto es la pared abdominal. Esa es la pared abdominal que está levantada. Entonces, nosotros vamos a dar una continuidad a esta visión de este segmento, mostrando las distintas correlaciones. Ahí está mostrando otra vez al colon sigmoides con las características. Levanta colon sigmoides y lo que vamos a tener acá es útero. Esto es útero. Ahí está útero. Y por debajo de útero, acá está vejiga. En el sexo femenino, acá está vejiga. ¿Bien? Entonces vamos a tener los dos fondos. Ahí está colocada la pinza en el saco de Douglas. Miren cómo ingresa la pinza en este espacio. Ustedes tienen que explorar en la parte quirúrgica. Y otro espacio, útero vesical, ¿no? Ahí está el espacio útero vesical. Va a agarrar a la trompa uterina. Ahí está agarrando la trompa uterina. Va a agarrar las características del peritoneo que está recubriendo la porción de la trompa uterina. Se lo llama mesosálpix. Y el ligamento ancho, que es también porción de peritoneo en la relación a útero. Muy bien, va a retirar el peritoneo, lo mismo que hemos hecho en una primera imagen. Hemos retirado el peritoneo y la fascia. ¿Para qué? Para poder distinguir a las arterias. Acá está la AAA, la arteria aorta abdominal. Acá está la ilíaca común, ahí está la ilíaca común. Y la división, esta es la ilíaca externa. Y luego vamos a tener las ramas de la ilíaca interna. ¿Cuáles ramitas de la ilíaca interna vamos a poder diferenciar en este lado? Primero, reconocer que esto es uréter. Aquí están ambos segmentos ureterales. Uréter. Ambos uréteres. ¿Bien? Entonces, a partir de esa correlación y reconociendo el uréter, el trayecto del uréter, y que justamente va a ir a terminar a esto que es la vejiga, va a mencionar este espacio, por ejemplo, que no hemos mencionado, es un espacio, se llama espacio de rectus o retropúbico, por delante de la vejiga y por detrás de la sínfisis pubiana. En varones, donde está el ligamento puboprostático y pubovesical, se lo llama el espacio de rectus o retropúbico, ¿no? Entonces ahí está ese espacio por delante de la vejiga. Aquí está la forma triangular de vejiga. Muy bien, va a levantar lo que es recto, ahí está agarrando la porción de recto. Va a ladear, ahí está toda la porción de recto, del cual vamos a hablar en breve. El recto que no es tan recto, decíamos. Y las características de irrigación correspondientes. Vuelve a mencionar la parte de vejiga, vuelve a mencionar la parte uterina. Justamente en esto que está de manera de color negro, lo vamos a pintar. O de color azul para que sea más llamativo. Va a ser mi ligamento, esto representa mis ligamentos laterales de la vejiga, ¿no? A este lado van a estar cubriendo los ligamentos laterales de la vejiga. Muy bien, miren, este es el ligamento, por si acaso, redondo uterino, que va a ir por el conducto inguinal femenino, ¿no? Entonces, no se olviden que en la mujer va un ligamento por la parte del conducto inguinal. Vuelve a señalar la ilíaca común agarrando con la pinza, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Su bifurcación, la ilíaca en el lado derecho, la ilíaca externa y la ilíaca interna. Y las divisiones que va a tener la ilíaca interna. Ahora sí, ya que la he ladeado, vamos a poder distinguir. Uno,
Vemos el trayecto de esta arteria, es mi arteria umbilical. ¿Por qué se reconoce la umbilical? Porque salen, ahí están, las arterias vesicales superiores. Pueden ser de una, dos, tres ramitas vesicales superiores. Esta es justamente la umbilical porque vemos las arterias vesicales superiores. Otro ramito. Vamos a poder ver un ramito en la parte posterior que constituye la arteria uterina. Está justo, miren lo que les he dicho en la teoría, cruzando al uréter femenino. Entonces ahí está, esta es la arteria uterina. Y esa arteria uterina está cruzando al uréter. Y esa es una relación muy importante para esta descripción. Dicho uréter, con la ley de Luska, que se menciona en esta descripción, es que en el lado izquierdo va a cruzar a la ilíaca común y en el lado derecho va a cruzar a la ilíaca externa, ¿no? Entonces es la ley de Luska que menciona acá. Una de las correlaciones para poder ver las características de las arterias ilíacas en el segmento derecho y en el lado izquierdo. Bueno, vamos en otra oportunidad a poder ver algunas de las vísceras femeninas más en otra presentación. Vamos a terminar describiendo la porción de recto. Vamos a acabar describiendo la porción de recto. Entonces vamos mencionando vísceras de pelvis en esta continuación. Bien, nosotros estábamos acabando de describir vísceras pélvicas y estábamos describiendo esta porción de recto. Hablábamos de recto que no es tan recto. ¿Por qué? Porque va a tener dos características de curvaturas en esta forma, que tiene la forma de una S, ¿no? Entonces esto describíamos de la parte de recto. Hemos ido describiendo una parte externa de lo que representa recto y ahora lo que vamos a hacer es visualizar una parte interna de lo que representa recto. En estas sus dos curvaturas que tiene el recto, en la parte interna se van a formar estos pliegues, círculo azul. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de recto, vamos a tener justamente esta formación de pliegues, que es parte de la mucosa del recto. La mucosa del recto da una prominencia a la cara interna, formando a la altura de sus flexuras, esta que le hemos denominado como flexura superior, esta que le hemos denominado flexura intermedia, y esta que la vamos a denominar flexura inferior, en esa formación del lado o de la parte externa. Entonces ahí están las flexuras. Mencionamos la superior e inferior que van hacia el lado derecho. Entonces la superior e inferior van hacia el lado derecho. Y la intermedia tiene esa característica de ir hacia el lado izquierdo. Superior e inferior están en la parte externa hacia el lado derecho y la intermedia hacia el lado izquierdo. Cada una de ellas tiene esta formación de la mucosa que se lo conoce como los pliegues transversales. Entonces, en la parte del recto, en la parte interna del recto, lo que vamos a tener es esta tabicación o segmentación del recto por la misma mucosa, generando estos pliegues que se les llama pliegues transversales o también citados como pliegues semicirculares, pliegues transversales, pliegues semicirculares y también denominados de esa manera, superior, medio e inferior. Bien, ahí están los tres pliegues, superior, medio e inferior. Lo que hay que tener en cuenta es que justo por debajo de la mucosa del recto, justo por debajo de la mucosa, va a venir el plexo vascular y nervioso. Es así que cuando ya describamos conducto anal, en esta línea de división donde termina recto, acá hay una línea de división entre lo que es conducto anal y lo que es recto. Esta línea de división se denomina anorrectal. Esta es la porción de la línea anorrectal, dividiendo lo que es todo esto
llamado como recto, y dividiendo este último segmento denominado como ano, el conducto anal. Muy bien. Cuando veamos conducto anal, vamos a ver las características de estos pliegues y las tabicaciones que se forman en conducto anal, citado en Perini. Lo que nos interesa un poco más directo en esta parte pélvica es entender la irrigación. Primer concepto. 1. La arteria rectal superior es rama de la mesentérica inferior, que es rama de la arteria abdominal. Bien, 1. 2. Segundo concepto. La arteria rectal media es rama directa de la ilíaca interna. 3. La arteria rectal inferior es rama de la pudenda interna, rama de la ilíaca interna. He ahí el sistema de irrigación de recto. El sistema de drenaje venoso. 1. La vena rectal superior drena en la vena mesentérica inferior, que drena en la esplénica, y la esplénica drena con la mesentérica superior en la formación del aporte. Vena número 2. La vena rectal media va a venir a drenar a la vena ilíaca común. 3. La vena rectal inferior va a ir a drenar a la vena pudenda interna y a su vez la pudenda interna en la vena ilíaca interna. 4. Para ya conocer este concepto, este se lo denomina paquete hemorroidal. Y el paquete hemorroidal, que lo vamos a describir un poco más en el conducto anal, va a desembocar a estas venas. Y no nos olvidemos que la vena rectal inferior, junto con la vena rectal media y con la vena rectal superior, lo que están es anastomosadas. Quiere decir que presentan un caudal de unión. Dígame, Cristel. Doctor, si no sería mucha molestia, ¿podría volver a repetir arteria y vena así con su... ¿De dónde origina? 1, Cristel, está bien. 1, la rectal superior, rama de la mesentérica inferior. 2, rectal media, rama de la ilíaca interna. 3, rectal inferior, rama de la pudenda interna, rama de la ilíaca interna. Arterias. Venas. 1, vena rectal superior, que drena en la vena mesentérica superior, que drena en la esplénica, y la esplénica drena en la porta. 2, bájamelo la manito, Cristel. 2, la vena rectal media, que drena en la vena ilíaca interna. 3, la vena rectal inferior, que drena en la pudenda interna, que drena en la ilíaca interna, y la ilíaca interna con la ilíaca externa, y la ilíaca común, ambas con la vena cava inferior. Dígame, Carla Martínez. Doctor, buenas tardes. Perdón, no sé si escuché mal, pero ¿la rectal media es de la pudenda o es de la...? Otra vez, arterias y venas. Acá, rectal superior, mire, la rectal media, y la 3, la rectal inferior. Repito. La arteria rectal superior es rama de la arteria mesentérica inferior. La arteria rectal media es rama directa de la ilíaca interna. La arteria rectal inferior se origina en la arteria pudenda interna, y la pudenda interna se origina también en la ilíaca interna. ¿Estamos ahora claros? Aclaré la 3. La 3 es la rectal inferior. ¿Estamos claros, Carla Martínez? Sí, doctor, gracias. Ya. Eso es el sistema de vascularización y drenaje venoso. Los nódulos linfáticos de recto. Nódulos mesentéricos inferiores. Nódulos ilíacos internos. Y de la última parte, que ya es conducto anal, hacia los nódulos inguinales. Ustedes han tenido que, en su trabajo, que lo van a presentar hasta el día jueves, hasta el día viernes 8 de la mañana va a estar disponible el trabajo colgado el día de hoy, con las preguntas que ya he ido dejando
¿no? Pero no tenían todavía tiempo de presentación porque lo tenía que colgar la anterior semana. Lo voy a colgar hoy, sin más retraso. Y la presentación es hasta el viernes 8 de la mañana. Entonces, ustedes han averiguado lo que eran las fístulas anales. ¿Qué es una fístula en realidad, en definición? Es una comunicación anormal entre una estructura y otra, que de manera anatómica y fisiológica no deberían tener. Entonces, ¿qué va a pasar con el recto? En algunas circunstancias se van a formar orificios y esos orificios se van a formar en conductos. ¿Qué hay al lado del recto? Están las fosas isquionales. ¿Por qué los abscesos rectales son los más difíciles de tratar? Porque la grasa es donde más proliferan las bacterias. Por eso, una y otra vez, los pacientes pueden volver a tener esta característica de abscesos rectales o pararrectales. La inervación para el segmento de recto. En justo esta última porción, la inervación simpática está proveniendo de mi plexo hipogástrico. La inervación parasimpática de mis nervios esplácnicos pélvicos, S2, S3 y S4. Aquí de celeste justamente está la parte parasimpática. Entonces, como el recto es la porción inferior, la inervación parasimpática está viniendo de los nervios esplácnicos pélvicos. Las fibras aferentes para el dolor siguen a las fibras parasimpáticas de manera retrógrada. Es así que cuando una persona tiene molestias a la altura del recto, la información va a través de los nervios esplácnicos parasimpáticos sacros. Pregunta de examen. ¿Dónde hay dolor a nivel del recto? En N situaciones. Una de las más frecuentes se llama constipación. ¿Qué es la constipación? Es la manera médica de decirle o referirnos al estreñimiento. Muchas causas de estreñimiento, pero entre esas causas que pueden venir hay unas características que son el sangrado rectal, las molestias rectales, ¿no? Entonces, y esas molestias o ese dolor o esa dificultad en la defecación, lo que hacen es propiamente inflamar la mucosa rectal. Eso para recto. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta de este último segmento? Dígame, Carla Martínez. Doctor, hace tiempo, o sea, mi mami me contaba de que tenía, o sea, mi primo, cuando era bebé, tanto, digamos, hacer esfuerzos, se le había salido un poco el recto. Sí. Se llama prolapso rectal. Sí. Y lo que hay que cuidar mucho en los niños, porque supongo que su primo era un lactante o era en la primera infancia, entre el 1 año, 2 años, o tenía más edad. 2 años. Entonces, se correlaciona con la clínica de lo más frecuente. ¿Por qué es lo más frecuente? Este tipo de individuos, ¿qué es las características del siglo XXI? Pues que las mujeres, muchas mujeres, no todas, eso sí, siempre hay que ser específico. Muchas mujeres lo que hacen es no dar lactancia materna por factores, les cuento hasta que las madres me decían por factores estéticos, se van a topar con N madres, con todos los tipos de madres que ustedes no puedan imaginar que den excusas para no dar de lactar. Y entre esos, la lactancia que es emplazada, la lactancia por las fórmulas o los suplementos. Ahí están las leches NAN, las fórmulas más caras que usted tiene. Una lata que cueste de las fórmulas, ahí están, ya me he olvidado de las fórmulas. Por suerte mis hijas ya están grandes. Ya me olvidé de las fórmulas. Nutrilón, por ejemplo. Cuestan hasta 400 bolivianos estas latas, ¿no? Pero ninguna
reemplaza los factores de la leche materna. El aporte de inmunoglobulinas, el aporte de proteínas, o sea, uno cree que esas proteínas no van a ayudar al transporte activo y al transporte facilitado, que es mediado por proteínas. Y ustedes lo van a entender en Fisiología 1. El primer concepto que tienen que aprender de manera básica para que entiendan acción de medicamentos, farmacología, es estos mecanismos de transporte intestinal. Y a través de esos mismos mecanismos de transporte, tengo que entender que estas proteínas de la lactancia materna están colaborando con dicho transporte. Y si no entiendo transporte activo facilitado, simple, difusión simple, facilitada, no voy a poder entender mecanismos fisiopatológicos. Entonces, ¿qué va a pasar en esos niños que no les dan leche materna? Que es lo más frecuente también de explicar. Entonces, va a generar que no se generen proteínas de transporte. Se va a generar una disminución en la absorción de agua que le debería corresponder a la parte de colon. O sea, se va a aumentar en todo caso, no se va a disminuir. Se va a aumentar la absorción de agua en la parte del colon. ¿Bien? Y se va a alterar la absorción de otros elementos, como algunos electrolitos que deberían absorberse en el colon. ¿Cuáles, por ejemplo? Calcio, magnesio, fósforo, sodio, potasio. Entonces el colon tiene esa capacidad para absorber estos electrolitos. Si eso se altera, entonces en el mecanismo fisiopatológico, ese niño ha debido tener durante mucho tiempo constipación o de manera esporádica. Ya cuando el niño entra a la primera infancia, de 1 año, y bueno, ya no se le pudo, no se le dio leche materna, lo que el médico tiene que instruir es pues a dar características de ver por qué es la constipación de ese niño. O se ha dilatado el colon, tal vez tiene megacolon, ahí está el caso de Hirschsprung, les decía el congénito, hay el chagásico, hay por el daño de denervación, megalocolon tóxico. Entonces puede haber varios factores que estén llevando a una baja motilidad intestinal, poco tránsito intestinal. Normalmente las heces fecales, desde la válvula ileocecal hasta esto que es el conducto anal, deberían durar entre 8 a 12 horas, nada más, en el colon. Por eso una persona, el hábito van a llevar en Fisiología 2 ya esto, de la parte de tránsito intestinal. Si esto debería estar en el intestino solamente 8 a 12 horas, es lo más normal que un individuo realice entre 1 a 2 deposiciones por día. ¿Por qué? Porque fisiológicamente Guyton me dice que el tránsito a nivel del colon es entre 8 y 12 horas. Y en intestino delgado es entre 4 y 6 horas. Y en estómago es en un periodo de 2 horas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En un día, una persona con el alimento que recibe debería tener una deposición mínima. Una. Pero llego a conocer personas que dicen, no hago deposiciones cada 2, cada 3 días. Oye, no, eso no está bien. El concepto fisiológico nos dice a detectar a estos pacientes constipados. Y en los niños, además de llevar la fórmula, lo que hay que introducir de primera instancia son alimentos, frutas, fibra, que me ayude al tránsito intestinal. Ya la madre no le ha dado leche, entonces preveré situaciones que me ayuden a realizar heces más pastosas, a aumentar la motilidad intestinal. Y eso lo puedo hacer con dieta, dependiendo si la causa de la constipación ha sido este mecanismo, ¿no? de la lactancia, y además ver que el individuo qué está comiendo. Alimentos que fortifican la constipación, el plátano, ¿no? Ahí están muchos carbohidratos, el pan. Ahí están algunos de los otros ricos en carbohidratos como el fideo,
que generan una constipación. Alimentos que tienen fibra, la quinoa, algunas frutas que ayudan con el tránsito intestinal, todos los cítricos, lima, limón, naranja, papaya, verduras que ayudan con otra fruta, el kiwi también, me he olvidado. Otras verduras que colaboran, todos los vegetales, lechuga, espinaca, remolacha, apio. Entonces, todos estos vegetales van a ayudar con la característica del tránsito intestinal. ¿Cómo sirven en el plato? Ahí está el arroz, huevo, carne y papa más. No hay ensalada. Entonces, en la primera infancia ya se tiene que introducir mucho de esto. Y otra de las características, el consumo de agua. Cuando a veces existe el prolapso rectal, hay dos tipos de valoración de dichos prolapsos. Uno quirúrgico y otro no quirúrgico. El no quirúrgico es simplemente una protrusión momentánea, esporádica, ocasional en el momento de defecación. Esos no necesitan. ¿Por qué? Porque deben venir unas heces fecales muy consolidadas en el estreñimiento del paciente. Pero otros sí necesitan procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque lo que hacen es traccionar gran parte del recto y protruirlo al segmento externo. Esto es una patología muy frecuente, la constipación, y hay que enfocarse en tratarlo desde los diferentes ángulos. Mi mucosa intestinal es bastante seca. A veces que yo, por más agua que consuma, a veces necesito darles a mi paciente ayudar a la mucosa que tiene esa función en el intestino, el deslizar el bolo alimenticio en el intestino delgado y deslizar las heces fecales en el intestino grueso. Y cuando lleven eso en fisiología, esa es la función de la mucosa. Pero muchos pacientes lo que tienen es una alteración en esta producción de mucosa, ya sea a nivel celular, por la deficiencia de mucina, ¿no? Entonces hay muchas otras situaciones que hay que analizar de la constipación, lo que les decía. Si está absorbiendo más agua, pero no está absorbiendo electrolitos, mi deficiencia está en los mecanismos de transporte y tendré que corregir estos mecanismos de transporte. Ahí está la lactulosa, por ejemplo, que lo que hace es corregir estos mecanismos de transporte, ¿no? Entonces ustedes van a ver el mecanismo de contratransporte, cotransporte para entender esto. Ya, ¿alguna otra pregunta más? Fabricio, dime. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doc, una pregunta. Yo estuve viéndolo otra vez, unos reportajes también por internet sobre tránsito intestinal, porque me llama bastante la atención. Y había un paciente de 26 años que le habían diagnosticado colon irritable y este paciente tenía bastante flatulencias. Entonces, cada vez que este paciente intentaba tirarse los gases por vía rectal, le salían como mucosidades del ano. Entonces, yo quisiera saber por qué más o menos podría haber pasado eso. Cada vez que él intentaba tirarse un gas, le salía como con moco por la vía rectal. Entonces, me llamó la atención porque no lo explicaban el porqué en el video. Ya.